Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Noche del Conocimiento. Esta vez vamos a hablar de algo muy diferente. Vamos a hablar de leyendas artúricas. Y nuestro amigo Gonzalo Zalaya, que es estudioso del tema y aficionado, nos va a hablar de Camelot, la caballería y criaturas de leyenda. Aquí os dejo con Gonzalo. Bueno, esto en verdad es realmente una reunión de la tabla redonda, donde nos hemos reunido verdaderos amigos para juntos celebrar esta fiesta, ¿no?, de la caballería. Bueno, en primer lugar, también, si es el turno de los agradecimientos, me gustaría agradecer a Kaburi la oportunidad de poder dar esta charla y de compartirla con vosotros. También al Grupo Mensa por la difusión que ha hecho de esta conferencia y la convocatoria, y por supuesto a vuestra presencia, que es maravillosa, ¿vale? Vamos a comenzar esta historia que se remonta al principio de los tiempos, ¿vale?, a la épica, ¿vale? Junto al fuego es cuando se explican las historias, donde los niños, los ancianos, todo el clan se reúne a escuchar historias. Junto al fuego empieza la épica. La épica termina cuando comienza la fantasía épica, que es cuando el hombre que está escribiendo se da cuenta que lo que está escribiendo no es verdad, y el que lo lee también. La épica se remonta por ejemplo, a la Odisea, a la Eneida, en los que sí que hay componentes míticos y religiosos que se entremezclan, y la gente los creía. Por ejemplo, hay alusiones a Zeus y alusiones a los dioses antiguos. En cambio, la fantasía épica, sí que hay fantasía. El último en creer en la fantasía épica, el último gran héroe en creerla, es un héroe que todos conocemos, que es el Quijote, que es el que le da crédito a esas historias que ha leído. Él y su mejor amigo, el Sansón, el bachiller, que también se une a esa cabalgata y que se enfrenta junto a él en la playa de Barcelona, como todos ya conocéis. Luego no te olvides de coger un numerito también, ¿vale? No. Bien, nosotros comenzamos nuestra andadura en un lugar llamado Camelot, una ciudad mítica, una ciudad que ahora mismo nadie sabe dónde está, pero que todos imaginamos que está en algún sitio entre Bretaña y las islas de Inglaterra. Camelot no importa dónde esté. Camelot es un concepto, es una idea. Es un lugar donde se albergaron los principios morales más elevados, que son la igualdad entre los hombres. Vamos a comenzar esta historia explicándoos la historia y la hazaña de dos hombres anónimos, pero que todos conocemos bien. La de los guardianes de la tradición. Son muy distintos, no tienen nada en común. ¿Nada? Sí que tienen algo en común. Uno está sentado y su rostro no es muy amable, seguramente está muy concentrado, y el rostro del otro, bueno, seguramente está lleno de ideas muy traviesas, pero ambos tienen en su mente lo mismo: conservar la tradición, conservar lo que el imaginario colectivo, los sueños de los demás, los sueños de la gente han soñado alguna vez, y ellos lo transmiten, lo explican, de pueblo en pueblo, de siglo en siglo, de libro en libro, de canción en canción. Ellos son los que guardan los sueños. Y los sueños comienzan cuando un día alguien se acerca a una plaza. Pues yo vi a Tristán. Sí, eres un mentiroso. No, le vi. Y mató un dragón. Cuéntamelo. Y entonces explica la historia. Pero alguien lo ha oído, y en el siguiente pueblo explican la historia de una forma diferente, y da comienzo a la leyenda urbana, que es lo mismo que un mito, ¿vale? Sí, voy a pedir por favor que el tema de los teléfonos, bueno, a ti no, mamá, pero no, a mi madre es azúcar, pero
mi madre no. Bien, bueno, tenemos a Geoffrey de Monmouth y tenemos a Thomas Malory y tenemos a otros muchos que a lo largo de la historia se han ido encargando de transmitir las historias. Y podíamos acabar en Stanley, que también es, a su modo, uno de esos hombres que están sentados en un escritorio explicando historias. Bien, bueno, vamos a comenzar nuestra historia con un mito artúrico que muchos de vosotros conocéis, ¿o no? No voy a dar por sentado nada y voy a empezar a explicaros esta historia porque cada bardo, cada juglar, la explica de una forma diferente. Y cuando estuvimos en Francia y yo y un amigo, nos la explicaron de una forma y me gustaría que explicárosla como nosotros la entendimos y como nosotros la sentimos en aquel momento. La concepción de Arturo comienza en una noche lluviosa, pero no es una noche nada triste, es una noche en la que el rey Uther Pendragon, el unificador, el pacificador, celebra una fiesta. Es un hombre justo que ha traído la paz y también el orden. Es un hombre que se ha hecho querer por sus hombres y por sus soldados. Es un hombre que posee la espada de la justicia, Excalibur. Es por lo tanto un hombre amado por su pueblo. Pendragon ha convocado a todos sus caballeros, a sus duques, a una cena para, de una vez por todas, quitar de en medio todas esas absurdas disputas entre los nuevos y los viejos dioses. ¿Qué más da? Somos caballeros, tenemos que defender al reino, eso es lo único que importa. ¿Qué más da ese nuevo dios de Roma? ¿Qué más da esos antiguos dioses de nuestros padres? ¿Qué más da? Lo que importa es el pueblo que sangra cada vez que nosotros nos matamos en una guerra absurda. Eso les dijo Pendragon en aquella cena. Y todos asintieron, ¡oh, claro, claro! ¡Oh! Y todos brindaron. Y estuvieron de acuerdo durante al menos un buen rato. Pendragon estaba muy convencido de su discurso porque creía en él. Pero, bueno, el destino es caprichoso. Y los hombres podemos ser coherentes, podemos ser justos, podemos ser honrados, pero somos hombres, cometemos fallos, tenemos flaquezas. Pendragon era un hombre y por lo tanto las tenía también. A pesar de su virtud, cometió un error. Cometió el error de enamorarse de la mujer de otro hombre. Estaba allí sentado y la vio bailar, la vio mecerse en los brazos del duque de Gorlois, el duque de Cornualles. Era tan hermosa que, bueno, tenía los rizos de oro, los ojos azules, el cuello enhiesto, vestía muy bien, con mucha elegancia, y bueno, eso no era todo, cantaba como los ángeles. Fue entonces cuando Pendragon quedó absolutamente prendado de ella y, bueno, dijo, voy a beber un poco de vino y me acercaré a hablar con ella. Bebió un poco de vino y se sintió algo valiente. Merlín le dijo, ¿habéis bebido suficiente, Pendragon? Entonces dijo, quizás si bebo una copa más, podría sacarla a bailar. Entonces fue a beber otra copa más, pero Merlín puso su brazo muy discretamente, como solo un mago podría hacerlo, claro. Pero Pendragon forzó el brazo de Merlín y apuró su copa hasta el final. No voy a apurar el Nestí porque está muy frío, pero si fuera un buen vino, seguramente. Entonces, Pendragon apuró su vino y, envalentonado por la fuerza que solo el alcohol concede, se acercó a Igraine y, concededme este baile, señorita. Igraine, por supuesto, no podía negarse a su rey y bailó con él. El baile fue torpe y todo el mundo lo vio, pero Gorlois no podía mostrar disgusto delante de toda la corte. Entonces, la cosa fue más. El rey se propasó. El baile al principio era un baile torpe, era un baile discreto, luego pasó a intento de un roce y al final Igraine se retiró. Y todo el mundo quedó en silencio. Entonces, ya fue cuando Pendragon, tirado todo, dijo, Gorlois, déjame a tu mujer una noche. Y Gorlois dijo,
mi señor, ¿cómo podéis pedirme esto? Os he servido tan fielmente que esta sola petición me ofende. Sin embargo, Pendragón volvió a insistir y Gorlois se levantó enérgicamente y abandonó el castillo y nunca más volvió allí. Por supuesto, se llevó a Igraine. Bueno, al día siguiente, Pendragón, recuperado de la borrachera, le dijo a Merlín: Merlín, quiero que me consigas a Igraine, quiero que sea mía. Merlín le dijo: bueno, ¿quieres a Igraine? Bueno, de acuerdo, vamos a dar un paseo, vamos a pensar, vamos a conversar. Dieron un paseo, pasearon por un bosque y Merlín le pidió a Pendragón que le dejara su espada durante un momento. Quizás había alguna mella en ella, quizás tenía alguna pequeña muesca, quizás. Pendragón confiaba en Merlín ciegamente, así que le entregó su espada y Merlín fingió durante unos instantes que sopesaba la espada, la colocaba junto al sol para calibrar el brillo y después la encajó en una roca, traicioneramente, y ahí la dejó. ¿Qué has hecho?, dijo Pendragón. He asegurado que esta espada no caiga con vos cuando vos caigáis. Pendragón se abalanzó sobre Merlín y le golpeó furiosamente. Cuando Merlín estaba harto de recibir golpes, le dijo: ¡basta! Si me matáis, no os conseguiré a Igraine. Entonces Pendragón, recuperado el juicio, dijo: vale, perfecto, dadme a Igraine. Merlín se levantó y le dijo: el precio de la magia es muy caro. Si queréis a Igraine, me daréis lo que yo os pida, y cuando yo os lo pida. Sí, pero dádmela. Bien, se hará entonces. Merlín se retiró, hasta que se escondió en el bosque y desapareció de los ojos de Pendragón. Pendragón asedió Tintagel, que era el castillo donde el duque de Gorlois se había encerrado junto con su amada Igraine. Era el último bastión que les quedaba, un castillo inexpugnable, a las orillas de un risco. Era un castillo al que no se podía acceder de ninguna forma, si no era, por supuesto, destruyendo todo el castillo. Bien, el asedio era, como os digo, se prolongó durante un año y era imposible de acceder al castillo de Tintagel de ninguna forma. Entonces Pendragón se acordó de que Merlín le había dado la palabra de que le conseguiría Camelot, de que conseguiría Tintagel, le conseguiría Igraine para él. Y entonces, una noche, todavía borracho, salió fuera al mar y le dijo: Merlín, me juraste que me conseguirías a Igraine. ¡Cumple tu palabra, mentiroso! Y allí, justo al instante, estaba Merlín y le dijo: bien, he venido a cumplir mi palabra. ¿Cumplirás tú la tuya? Sí, consíguelo. Quiero ya a Igraine. ¿Has visto, Pendragón, en qué te has convertido? ¿En qué te ha convertido la lujuria? Eres un ser despreciable. Pero todavía hay algo bueno en ti y lo voy a aprovechar. Créeme. No sé de qué me estás hablando, viejo. Dámelo ya. Dame lo que quiero ya. Y márchate. Sí. Te daré lo que quieres. Y tendrás lo que quieres. Ya lo creo. Bien. Merlín le dijo cuál sería su plan. Aquella noche crearía un pequeño hechizo. Convertiría a Pendragón en el duque de Gorlois y de esa forma podría entrar en el castillo de Tintagel. A cambio, Pendragón tendría que sacrificar a 100 de sus hombres. Tendría que enviarlos a una misión perdida, haciéndoles creer a
a los hombres de Tintagel que Pendragon se retiraba. De esta forma, el duque de Gorlois saldría del castillo para atacarlos por la espalda y ensañarse con aquellos enemigos que huían. Pues tal era la naturaleza de Gorlois, solo se atrevía con aquellos que huían. Merlín conocía su naturaleza y la aprovechó. Todo sucedió tal como Merlín había pensado. Pendragon envió a aquellos 100 hombres al matadero y Gorlois salió detrás de ellos. Pero Merlín se encargó de que Gorlois muriera en aquella trampa. Y después aprendió su cara. Copió cada uno de sus gestos, cada una de sus facciones, cada una de sus sonrisas, cada una de sus expresiones, y se las dio a Pendragon durante una noche. «No hables», le dijo, «pues no puedo darte su voz, no puedo darte la voz de un muerto», le dijo. «Bien, no hablaré». Y con el aspecto de Gorlois, entró en el castillo. Allí poseyó a la pobre Igraine, y de esa unión nació, como ya todos sabéis, Arturo. Bien, pasaron muchos meses, nada más se supo, y Pendragon volvió a su castillo y allí gobernó, pero cuando Igraine se descubrió embarazada y descubrió que Gorlois había muerto, cayó en la locura. Y cuando, mucho tiempo después, 9 meses después, nació un niño y un hombre se presentó en su puerta diciendo, «Dámelo». Y se lo robó. Igraine no pudo soportar la tristeza y se arrojó desde lo más alto de Tintagel. Pendragon no pudo soportar tampoco la tristeza y sus hombres también se rebelaron contra él cuando se enteraron a qué les había sometido todo aquello. Merlín se hizo cargo del niño y lo cuidó, como más tarde veremos, y le enseñó algunas lecciones con sonrisas y otras, bueno, ya lo veréis. Bien, vamos a ver la segunda historia, ¿de acuerdo? El joven Arturo. Arturo era un niño... Ah, sí, me he olvidado de explicaros una cosa importante de la anterior historia. Merlín tomó a Arturo y lo llevó junto con un hombre al que Merlín tenía en alta estima. Era un hombre al que había examinado durante 3 generaciones. Había examinado a los abuelos, había examinado a los padres y había examinado a su familia desde hace 3 vidas. Es decir, Merlín sabía que aquella gente era de fiar, sabía que eran fiables, sabía que nunca habían cometido pecados graves. Era la familia de Ser Héctor, un hombre de virtud intachable, de virtud generacional. Y allí era un caballero pobre, sin embargo, y allí le entregó al joven Arturo. Le dijo que era un vagabundo y nada más. Le dijo que se encargara de cuidarle y que algún día lo reclamaría, que podía servir a su también recién nacido hijo Kai como escudero y que al final él le recompensaría. Ser Héctor era un buen hombre, como Merlín ya sabía, y tenía el corazón bondadoso, así que aceptó de buena gana encargarse de aquel niño desamparado. Y bueno, sabemos también que Ser Héctor pasó a ser uno de los mayores y más ancianos caballeros de la tabla redonda posteriormente, que era el padre adoptivo de Arturo. ¿Vale? Bien, joven Arturo. La historia del joven Arturo tiene una cómica y una que, bueno, los medios se han encargado de difundir, hemos visto en películas, las hemos visto en cómics también, pero hay una historia que no es tan conocida y que proviene del folclore celta, con el que tanto se han entremezclado las historias artúricas. No en vano, las historias artúricas provienen de una mezcolanza de la raíz romano-celta con la raíz celta antigua, ¿de acuerdo? Entonces, durante unos siglos, todas esas historias que los romanos habían traído sobre sus propios héroes y los celtas ya tenían, se entremezclaron indivisiblemente, hasta que
se convirtieron en un folclore propio por sí mismo, propio por derecho, ¿vale? Una mañana, Ser Héctor, como ya hemos dicho, el padre adoptivo de Arturo, se acerca, despierta a Arturo, no con este gesto. Arturo, ha sido muy peliculero. Niño, no. Arturo, le dice, han vuelto a incendiar el pueblo en el que él era el terrateniente, uno de los pueblos que estaban a su cargo. Arturo, chaval, tú que eres espabilado, han vuelto a quemar el pueblo, uno de los pueblos. Es otra vez ese mago, estoy hasta las narices de él. Arturo, otra vez ha sido, siempre es lo mismo, siempre es en otoño. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, niño, tenemos que hacer algo. Estas historias suenan muy como un chiste. Tienen un principio muy cómico y se resuelven también de una forma muy cómica. Se explicaba normalmente a los niños antes de dormir y cuando no querían comer. Esto es interesante porque son historias de niños explicadas para niños y por eso tienen este tono tan cómico con el que os voy a explicar esta historia. La otra historia tenía un tono más serio, más grave, más trágico. Esta historia va a tener un tono más cómico, ¿vale? Quiero que entendáis un poquito la diferencia, ¿vale? Entonces, Ser Héctor, bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, tío Héctor, tenemos que hacer alguna cosa. Bueno, vamos a intentar mantenerlos despiertos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuándo ataca? ¿Cuándo ataca el mago? No lo sé, mira, te explico cómo funciona. Cada otoño viene el mago y durante las noches de Lughnasadh, de Samhain, todos nos dormimos. Es un hechizo que él lanza. Hagamos lo que hagamos, todos caemos en un sopor y nos quedamos dormidos. Da igual lo que comamos, da igual lo que bebamos, dormimos. Y durante ese sueño él nos roba. Y luego si se divierte nos quema, o nos roba los bueyes, o nos roba el grano. Es un villano. Bueno, y podríamos preparar algún vino especiado, o comer salmón. El salmón dicen que después de trepar, después de ascender por los ríos, es más fuerte y es más ágil también y ayuda a mantener despierto al hombre. No, lo hemos probado todo, no funciona. Bueno, Ser Héctor estaba muy desesperado porque sabía que pronto iba a llegar el siguiente otoño y que las cosechas se le iban a ir. El primer pueblo ya había comenzado a arder, luego vendría el segundo y el tercero era el del propio Ser Héctor, así que Arturo no tenía mucho margen de maniobra. Aquella noche Arturo tuvo una idea. Se fue al segundo pueblo y tenía un perro que se llamaba Montignac. Entonces, bueno, le dijo, Montignac. Había mantenido a Montignac sin comer una sola salchicha durante 2 semanas y Montignac estaba muerto de hambre, muy despierto, como solo puede estarlo despierto un perro famélico. Montignac, cuando el mago deje esto, te daré todas las salchichas que quieras. Montignac lo entendía perfectamente, dijo, pero como no cumplas, ya verás, ¿eh? No, tranquilo, Montignac, cumpliré mi palabra. Bueno. Entonces, Montignac y Arturo montaron guardia junto a los soldados y de pronto vieron una sombra en lo lejos, en el bosque, y Montignac ladró. Los soldados a su alrededor comenzaron a dormirse y Arturo bostezó durante unos instantes también, ¿no? Y Montignac ladraba enforbecido. Y los soldados se mantenían también un poco despiertos gracias al ladrido del perro, ¿no? Pero era imposible. Al final, tanto los guardias como Arturo, como el pequeño Montignac, cayeron dormidos. Y el mago prendió fuego a todas las aldeas, a la segunda aldea. Bueno, al día siguiente, Arturo, decepcionado porque su idea no había tenido ningún éxito, tuvo otra idea. Cogió una lanza y se la colocó aquí y montó guardia de esta forma. Así, cuando el mago lanzara su hechizo, el dolor lo mantendría completamente despierto. Al menos impediría que el dolor le afectara mágicamente.
Entonces, cuando el mago lanzó su hechizo, el dolor era tal que Arturo estaba despierto y vio como una figura cubierta por una capa, con un bastón, se acercaba hacia él. Y entonces Arturo, apartándose la lanza, que solo se la había apoyado, no se la había ensalzado, sino que se la había apoyado un poquito, se retiró la lanza y le lanzó un golpe muy torpe. Fue el golpe muy torpe que un niño de 7 años es capaz de dar, y tampoco fue un golpe muy audaz, pero fue lo suficientemente audaz como para que aquel mago se asustara, y aquel mago no era otro que Merlín, y Merlín dijo: muy bien, chico, ya estás listo. Entonces, a partir de aquel momento, Merlín lo tomó como pupilo y se dio cuenta de que Arturo había desarrollado la inteligencia que él tanto esperaba que tuviera, pues Merlín sabía que Arturo tenía algo de mágico dentro de él. A partir de ese momento es cuando Arturo recibe un entrenamiento tanto mágico como guerrero. Es decir, que Arturo representa el paladín, tal como nosotros lo conocemos, que puede combinar habilidades tanto mágicas como de guerrero, ¿vale? Es decir, conoce, ¿vale? Es ahí la grandeza de Arturo, que es capaz de conocer los secretos que se hallan más allá de la realidad, los secretos sobrenaturales. Por eso él inicia la búsqueda del Grial, porque comprende la importancia de hallarlo, y también es capaz de combatir, de liderar un ejército. No es un pusilánime, porque sabe cómo luchar, ¿vale? Es decir, es el guerrero perfecto que aúna la sensibilidad de un místico con el liderazgo de un general poderoso, ¿vale? Muy bien. Y, bueno, la historia de la espada de Excalibur, de cómo Arturo la extrae. Uy, ¿la conocéis? Spoiler. ¿La conocéis? ¿La conocéis, sí? ¿O pasamos a otra historia? Votaciones populares. ¿Qué os parece? Porque tenemos otras historias, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Queréis escuchar la historia de otra? Venga, venga. Muy bien. Pues vamos a la acción. La porción del campeón. Bueno, esto es un augurio. Me han bebido violencia. Esto es un augurio de violencia. Es una historia muy larga, pero creo que es muy interesante. Y es la historia de tres hermanos que se enfrascan en una búsqueda maravillosa. Os ruego que estéis muy atentos porque, bueno, os va a cautivar, espero que os cautive. Voy a poner todas mis habilidades. Esta historia no es tan conocida y las otras dos sí que os suenan más, son más conocidas por los filmes, por los medios, por los cómics, por los videojuegos, pero esta es más rara, ¿vale? Bien, la porción del campeón es una historia que comienza con una invitación formal de Morgause, que es la hermanastra de Arturo. Arturo tenía dos hermanas, Morgana y Morgause. Morgana era la consejera de Arturo, normalmente era la persona, como veréis, que era la benefactora de Arturo, que le ayudaba en la historia que yo os explico. Luego hay muchas versiones. Morgana siempre es la gran perjudicada en muchas versiones, normalmente pulp, normalmente pop también. Morgana es un personaje que se ha convertido en el blanco fácil en el malo de todas las series de televisión de los 70 y de los 80, pero Morgana tiene un papel mucho más importante que luego os recomendaré, ¿vale? En una recomendación, incluso hay personas aquí, pues podrán hacer unas recomendaciones muy válidas. Por lo tanto, yo os voy a defender y os voy a introducir otros personajes que quizás no conocéis tanto, que también tienen su importancia, mucha importancia en el ciclo artúrico. Morgause, la hermanastra por lo tanto, de Arturo, es un ser despreciable, convoca
una cena en su casa, en un castillo que ella dispone. Es la mujer del rey Lot. El rey Lot es un familiar lejano también del rey Arturo y nadie quiere ir a esa cena. Nadie quiere ir a esa cena porque Morgause es una persona maledicente que gusta de crear conflictos a través de las mentiras y nadie confía en ella. Morgause se siente muy ofendida y es una gran bruja, es una gran hechicera, así que amenaza a que todos los que no vayan serán maldecidos por su magia a través de la distancia y que todas las mujeres, todas las esposas de los caballeros que no vayan se quedarán estériles. Entonces, bueno, los caballeros se lo replantean y acuden a esa cena, pero le hacen jurar que ella no estará presente durante la cena. Morgause accede, jura que no estará presente en la cena, pero miente, porque ella ha forrado todo el salón y todo su castillo con habitaciones con las que ella puede espiar a sus invitados y puede escuchar y ver continuamente qué es lo que están haciendo. Es decir, ha inventado un sistema de paneles con las que puede contemplar en cualquier momento y espiar qué están haciendo todos los que están en su castillo. Bien, todos los invitados acuden y todo Camelot acude a la casa de Morgause. Y allí se celebra ese banquete, un banquete fastuoso, fantástico, donde hay comida, bufones, juglares, justas. Es un festín, unas celebraciones como jamás se han visto, ni siquiera en Camelot. Y allí, durante aquella cena, se trae un caldero gigante y, bueno, ese caldero contiene algo que se llama la porción del campeón. Bueno, es una comida que está elaborada con la carne de un jabalí anciano que ha sido alimentado durante 7 años con miel, leche, nueces y la avena más pura. Esto a nosotros no nos impresiona, pero en aquella época, bueno, era un lujo, ¿no? Es una comida que dotaba de poderes a aquel que la consumía. Y solo el campeón, solo un caballero, solo el mejor guerrero podía consumirla. Una sirvienta muy humilde se acerca a 3 caballeros en diferentes lugares de la mesa, de esa fastuosa mesa que han montado, y les sirve, les escancia, y se acerca primero a Ser Agravain. Ser Agravain, vos sois el mejor caballero de Camelot. ¿Por qué vos no reclamáis la porción del campeón? Si sois el mejor caballero, el más fuerte, el más guapo. Venga, Agravain, ¿por qué no reclamas tú la porción del campeón? Y Agravain dice, bueno, es verdad, soy fuerte, soy guapo, las chicas me miran, he matado, bueno. Entonces Agravain piensa cuánta gente ha matado por la espalda, pero bueno, dice, he matado a mucha gente, sí. Sí, podría reclamar la porción del campeón. Sí. Alternativamente, después, otra escanciadora. Gawain, qué fuerte eres, qué rubio, qué bonito y qué gran caballero. Oye, ¿por qué no reclamas la porción del campeón? Seguro que te la dan, eres el mejor. Gawain es puro, ya lo sabemos, y dice, no. Pero si Agravain la va a reclamar, y es tu hermano, ¿cómo vas a permitir que la reclame Agravain? ¿Agravain va a reclamarla? Pero si es... Bueno, pues, si vas a permitirlo, yo creo que tendrías que avanzar a él, ¿eh? Si la va a reclamar él, lo mejor es que la reclame yo. Y alternativamente, otra escanciadora, enviada por supuesto por Morgause, se acerca a Gaheris, que es el tercer hermano. Son 3 hermanos, Agravain, Gawain y Gaheris. Son 4 hermanos en realidad, pero Mordred no está en otro sitio, pasando bien y no está en esta historia. Luego ya sabemos qué hace Mordred, ¿no? Mordred es el que hace el crítico 10 luego, pero
Mordred está, en esta historia no se le da cancha, entonces está tranquilo en esta historia, ¿vale? Entonces, los tres hermanos se acercan a Gaerys. Gaerys era el más joven de todos y no había tenido la ocasión de demostrar nada todavía. Entonces, se acerca a la escanciadora. Agraven y Gawain dicen que eres un pelele. ¿Cómo? No, me voy a presentar, ¿eh? Tienes que pedir la porción del campeón. Vale, la pido ya. Bueno, total que, cuando presentan la porción del campeón, el rey Arturo, bien, bueno, hemos cenado muy a gusto, ¿verdad? Morgause, muchas gracias por esta cena, estés donde estés en esta casa, y bueno, es la hora de que se sirva la porción del campeón. ¿Quién la va a reclamar? Y se levantan los tres hermanos al mismo tiempo. Arturo, bueno, creo que hay un malentendido, sobrinos, solo la puede comer uno. No, hay una discusión. No, es para mí, dice Agraven. No, es para mí, dice Gaerys. Yo creo que es para mí, estos son unos impresentables, dice Gawain. Al final no se ponen de acuerdo y, bueno, y entonces es Arturo que dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Estamos en la casa de una invitada y a mí lo que más me gustaría es que no estuviéramos a malas. Entonces es cuando Agraven saca su espada. ¡Esta porción es para mí! Entonces ya dice Arturo, bueno, ya basta. Saca Excalibur y dice, aquí se divide la porción, os mato. Y funciona, porque claro, Excalibur... Y bueno, todos se sientan, comen la porción del campeón, pero aquella noche, mientras están durmiendo, Morgause les envía un sueño a los tres hermanos, en el que les llama cobardes y les inflama la cabeza. Y entonces, pues al día siguiente se presentan, ya más tranquilos, más sosegados, y le dicen a Arturo, bueno, mira, ayer nos diste una solución de salir del paso. Queremos que decidas quién es el campeón, quién merece la porción del campeón. Pues ya os lo comisteis ayer, ya vale ya con la tontería esta. No, ¿quién es el mejor de los tres hermanos? Bueno, pues mira, salid de aventuras y, escucha, ya cuando volváis ya lo decidiremos, hacéis una búsqueda y cuando regreséis me decís quién es el mejor de vosotros, ¿vale? Lo hacen así y salen, ¿vale? La primera búsqueda es la de un gigante. Dicen que hay un gigante en una montaña, está siempre cubierta de niebla. Y los tres hermanos van allí con su caballo. El primero en ir es Gaerys, es el que quiere demostrar siempre todo, ¿no? El primero. Y Agraven va el segundo y Gawain los vigila desde detrás, ¿vale? Se meten en la niebla, se mete Agraven en la niebla y se mete Gawain en la niebla el tercero. Cuando salen de la niebla, están desnudos, los tres. Y los han dejado en cueros, están desnudos, solo tienen lo que llevan, ni espada, ni nada, van ahí ya. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer sin nuestra armadura? ¿Qué vamos a hacer? Dice Gaerys. Agraven, yo ahí no entro, nos ha robado, nos ha humillado, ese gigante nos ha robado. Y entonces es cuando Gawain dice, un caballero no es solo su armadura, voy a entrar allí y voy a recuperar nuestro equipo. Y entra. ¡Gigante! ¡Devuélvenos nuestro equipo! ¡Dánoslo! Y chilla, y chilla, y chilla. Hasta que una cosita muy pequeña sale de ahí. No era un gigante, era un duende. Durante muchos siglos me ha servido eso de que era un gigante y todo el mundo se lo creía. Pero tú me das miedo porque tienes una voz muy fuerte. Toma,
y le tira las armaduras y las espadas, incluso muchas otras cosas que les había robado a otros. Y Gawain sale de la niebla con una armadura todavía más hermosa, con una espada todavía más hermosa y con una capa todavía más hermosa que la que llevaba. Y también es generoso, así que les entrega objetos, copas y muchas cosas más a sus hermanos. Le dice a Gawain, estabas compinchado, lo tenías pensado desde el principio, seguro que era algo que habías planeado con Merlín. Y se va. Y lo dejan allí. Su hermano, el pequeño. Y Gawain se queda allí, con su capa ondeando al viento. Bueno, vamos. Y regresan al castillo. La segunda prueba. Arturo, aquella misma noche, les dice, bueno, chicos, ¿habéis ganado al gigante? He sido yo, dice Gawain. Es mentira, he sido yo. Bueno, vale, idos a dormir. Aquella misma noche Arturo visita en privado a cada uno de los 3 hermanos y les entrega una copa. A Gawain, sobrino, me han dicho que eres el campeón, que has vencido al gigante tú solo. Oh, sí, he sido yo en verdad. Lo decapité y le vencí. Ha sido un combate muy duro, fijaos, apenas puedo mover el brazo, pero me recuperaré porque soy fuerte, claro, tío. Algún día tengo que heredar tu reino y... Bueno, tranquilo, Gawain, toma, esta copa es para ti y quiero que sepas que eres mi campeón. Gracias, tío, gracias. Bueno, va a picar a su otro sobrino, Gawain. Gawain, me han dicho que has vencido al gigante. Bueno, no era un gigante, tío, era un duende, un gnomo, no sé, era una cosa... Era un ser diminuto que se valía del engaño para vencer. Era un ser asustado, como mi otro hermano. No le deis... No, sé lo que tratáis de hacer, es un consejo de Morgana para que nos llevemos bien, ¿verdad? Sí. Bueno, no os preocupéis, tío, de verdad. Bueno, toma, has ganado. Fue a ver a su otro hermano, su otro sobrino, y repitió el mismo proceso. Le entregó una copa y le había dicho que todo iba bien y que había ganado y que se olvidaran del asunto, y ya está. Pero aquella misma noche Morgause les dijo que todo era una pantomima y que Arturo les había visitado a cada uno para decirles lo mismo. Bien. Bueno. Llega un momento en que Morgause al día siguiente se manifiesta, rompe su juramento durante la cena y les dice, bueno, habéis hecho muchas cosas para demostrar vuestra valía, pero Arturo ha demostrado no ser un rey, bueno, a la altura tampoco. Yo os propongo un reto adecuado. Hay un caballero llamado Ser Kilmer, que os espera. Es un caballero que ha derrotado a muchos enemigos, incluso mató a un dragón. Si le matáis, bueno, si le vencéis, incluso, bueno, podríais demostrar algo. Él tiene sus condiciones, pero, bueno, podríais demostrar algo si le vencéis allí. Os espera en una arboleda junto a aquella piedra Ogam que está fuera del castillo. Cabalgaron durante mediodía hasta llegar a la piedra Ogam. Y cuando llegaron allí y encontraron a Ser Kilmer, a Gawain se rió. ¿Contra esto hemos de luchar? Es un viejo, es un viejo. Efectivamente, Ser Kilmer era un anciano. Tendría 90 años y apenas podía sostener una espada a 2 manos. Pero en sus ojos brillaba la fuerza de alguien que ha conocido una mayor pureza. Habéis venido a por el desafío, ¿verdad? Decía aquel hombre agotado. Sí, venimos a desafiaros, claro. Bien, he aquí mi desafío. A Gawain. ¿Conoces mi nombre? Claro. Bien, mi desafío es el siguiente. Tú me cortarás la cabeza hoy y yo te la cortaré mañana.
Vale. Gawain se desmontó del caballo. Sacó su... Estuvo durante unos minutos eligiendo qué espada iba a escoger y dijo, al final se decantó por su espada a 2 manos porque siempre le había dado muy buen resultado. Y se colocó y... Muy bien, viejo, ¿estás preparado? Y le cortó la cabeza al viejo. La cabeza rodó y se fue. Bueno, para su asombro, el viejo se arrastró, cogió su cabeza y se la puso. Gawain se puso más blanco de lo que era y chilló. Y se fue, montó a su caballo y se fue corriendo. Al día siguiente, Gaerys acompañó a su hermano Sir Gawain, pero solo para asegurarse que sería capaz de matar al anciano, pero Sir Gawain se negó. No voy a matar a un anciano. Por mucho que te vuelvas a coger la cabeza, no pienso matarte. No hay ningún honor en ello. Bien, entonces me lo pones muy difícil. El anciano alzó su espada y arremetió contra Gawain. Gawain se pensaba que aquel combate iba a ser un juego de niños, pero en un momento dado se dio cuenta de que era su propia vida la que corría peligro, pues aquel viejo luchaba con la fuerza de un demonio. Las espadas bailaron durante una mañana, durante toda la tarde. Vas a perder el sorteo. Igual no le toca al grial y... Bueno, pelearon durante toda la tarde, durante toda la noche, hasta el amanecer siguiente. Y cuando Gawain estaba completamente exhausto, lanzó un tajo y la cabeza del viejo rodó por el suelo. Gawain cayó de rodillas y lloró. Y regresó al castillo, porque no sentía que había conseguido nada. Nada absolutamente. Aquella era una victoria vacía. Aquella misma noche, mientras estaban cenando, Gawain no probó bocado. Estaba en silencio y si hubiera probado aquel vino, no habría sabido dulce, habría sabido salado de sus lágrimas. Y entró una brisa de aire frío. El rastrillo del castillo estaba subido. Los guardias, ninguno de ellos había ni bebido ni se había quedado dormido. Pero alguien entró en el castillo, alguien montado a caballo. No un caballo tan verde como esta menta que ha traído mi madre, tan verde como las esmeraldas, tan verde como la esperanza. Su armadura estaba llena de musgo, de hiedra, y su barba era frondosa, mucho más que la mía, repleta de hojas de todos los árboles que habéis visto y que veréis alguna vez. Entró en un caballo de una envergadura descomunal y cuando entró dijo: ¿quién de vosotros se atreve a cortarme la cabeza? ¿Tú, Gawain, asesino de ancianos? No. ¿Tú, Gaerys, cobardica? Todavía tienes que aprender mucho de tu hermano. No. ¿Tú, Gawain? ¿Serás tú? No, yo no. Sí, tienes que ser tú.
Tienes que demostrar quién es el campeón de una vez, para que esta bruja se calle. Y Morgause, en aquel sitio donde se había escondido, se retorció. Está bien, lo haré por eso entonces. Salió, cogió su espada y, lo siento, Caballero Verde, le cortó la cabeza. El Caballero Verde se deshizo en una bruma verde y aquellas hojas en las que se transformó en hiedra se transformaron también en bruma. Y poco a poco del Caballero Verde solo quedó una fragancia. Y después ni eso. Todos los que estaban allí hubieron olvidado que había sucedido en aquel sitio. He venido a por tu cabeza. Y Gawain, bueno, accedió, era lo justo. Se levantó, se puso junto al Caballero Verde y, bueno, durante aquel momento consiguió reunir el suficiente valor como para que morir no le importara. Durante algunos momentos los hombres somos capaces de tener esa entereza. Dura muy poco, pero él la tuvo durante aquellos instantes. Se sentó, se inclinó y permitió al caballero que le quitara la vida. El Caballero Verde alzó sus enormes brazos musculados, tensó su hacha también verde y la descargó con una fuerza monstruosa. Con la habilidad que solo los eones confieren, con la habilidad marcial que solo los eones confieren, el Caballero Verde desvió el filo y no decapitó a Gawain, justo en el último instante, para asombro de toda la audiencia. Nadie entendió qué había sucedido. Te he salvado la vida porque eres alguien puro, Gawain, le dijo. Pídeme lo que quieras y te lo concederé. Gawain le dijo, bien, Caballero Verde, quiero saber cómo puedes volver a coger tu cabeza y volver a andar. Quiero saber cómo ese hombre tan anciano puede luchar con la fuerza de un joven y sin cansarse. Eso es muy fácil. Ven conmigo. Ven, te lo explicaré. Gawain se despidió de su tío, se despidió de todos y partió de viaje con el Caballero Verde y lo llevó a un sitio, a un bosque en el que hemos estado, el bosque de Broceliande, y allí le dijo, aquí erigirás un templo, una capilla. Reunirás la palabra gracias en todas las lenguas que existen. Y cuando hayas completado esa capilla, lo comprenderás. Así fue. Gawain fue por el mundo y en aquellos días de la antigüedad la gratitud era grande en los hombres, pues había muchas formas de decir gracias. Cuando Gawain terminó, sus cabellos eran blancos y su piel estaba llena de arrugas. Sus brazos ya no podían sostener la espada, se había hecho muy anciano. Pero aquella capilla humilde había sido completada. Y una madrugada, cuando se despertó, descubrió al Caballero Verde a su lado. Estaba como aquella última vez en la que se vieron, aquella última vez en la que le pidió que construyera la capilla. Y le dijo, bien, muy bien, ahora sígueme. Lo llevó a un lago, lo acompañó y lo cogió con la ternura con la que un padre cogería a un niño de 3 años, pues Gawain ya no podía valerse por sí mismo. Lo acompañó al lago y allí vieron a una mujer joven emerger del lago. Era tan bella que intentar describirosla sería fútil y malgastaría palabras. Imaginaosla tan bella como solo vuestros pensamientos pueden. Había cogido con la cuenca de sus manos el agua del mismo lago
y se acercó a Gawain y le vertió un poquito, solo un poquito de aquella agua en sus labios. Cuando Gawain despertó, había recobrado su vigor, su juventud, pero al mismo tiempo se sentía muy viejo, como si tuviera la experiencia de 1000 vidas, y sin que eso le pesara, además. Cuando regresó a Camelot, era como si todo hubiera sido la misma tarde, como si el tiempo no hubiera pasado. Y entonces cuando le preguntaron, Gawain, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? Nada, le dijo, solo he estado aprendiendo a decir gracias. Bueno. Perceval, ¿vale? De Perceval os voy a explicar solo la historia de sus comienzos, ¿vale? Porque es una historia muy extensa. Y os voy a explicar uno de los principios, de los comienzos, de las posibles, del principio de sus andaduras, de por qué se le llama Perceval. Pero eso solo es, como ya sabemos, una tradición oral, ¿vale? Leyendo a Tomás de Monmouth, os podéis dar cuenta de que se le llama Percival, Percifor y de 1000 formas diferentes, ¿vale? Yo os explicaré una raíz etimológica diferente y, bueno, podréis mirar, comparar y comprar la que más os guste, ¿vale? Perceval es un muchacho que ha crecido en una villa en Gales, en aquella Gales post-romana. Roma ha caído en la más absoluta de las desgracias y con ello ha dejado Inglaterra, la actual Inglaterra, Britania, a su suerte. Tardarán 100 años en Britania en darse cuenta de que Roma les ha abandonado y todavía esa gente desdichada de Britania creen que Roma les va a enviar refuerzos, les va a enviar tropas y creen todavía a pies juntillas que siguen perteneciendo a Roma. Es una ilusión, es una mentira. Roma ya no les va a enviar tropas jamás y es una cultura que va a tener que reinventarse y que va a tener que fusionarse poco a poco con las culturas locales hasta que siglos más tarde llegan los sajones y es la cultura que luego ya se les incorpora y los define actualmente, ¿vale? Como os estaba explicando, la madre de Perceval, no sabemos, al menos nadie me lo ha contado, cuál es su nombre original. Podría llamarse de cualquier forma, pero no lo sabemos, ¿vale? Entonces él, es un muchacho joven, de unos 12, 13 años, es un niño, y vive en una villa romana, a la usanza de los romanos, con unos esclavos, y con una peculiaridad. En su casa no hay ni una sola arma, ¿vale? No hay ni una sola arma, no hay ni un apeo de metal. ¿Esto por qué? La madre de Perceval ha descubierto cuáles son los horrores de la guerra y detesta cualquier cosa que pueda infligir el mal a los demás. Esto se muestra después en el profundo sentido de la justicia que Perceval tiene después, en que jamás empleará las armas para infligir un castigo o un daño innecesario. No es un caballero, como hemos visto, que infrinja un daño gratuito o que mate sin ninguna necesidad. No es un sádico, es un héroe porque posee un arma, pero jamás la utiliza salvo en el caso de extrema necesidad. Volviendo a lo que os estaba explicando, en casa de Perceval no hay un arma disponible y su madre lo mantiene, como os he explicado, alejado de toda realidad concerniente a la guerra. No es entrenado en la guerra y recibe una formación clásica. Bueno, esto se debe a que el padre de Perceval había sido un hombre de armas, pero murió en alguna contienda y la mujer desolada transmite este temor, este odio, este disgusto por la guerra y por la desgracia que trae consigo. Un día, Perceval sale y se encuentra con unos bandidos
que están asaltando a una muchacha. Él, sin más armas que un palo, instintivamente, innatamente, arremete contra esos bandidos y los ahuyenta y consigue salvar a la muchacha. Eres un héroe, le dice ella. No, simplemente he hecho lo que debía. No, le dice ella. Muchos hombres habrían huido. Eres un héroe, le dice. Bueno, él, confuso, regresa a su casa, ¿no? Y le dice a su madre, mamá, hoy he visto unos hombres. Intentaban matar a una chica y yo la he salvado. La mujer se asusta y ¿qué has hecho? No, simplemente les he arremetido y los he desmontado del caballo. La mujer se asusta, eres como tu padre. Tienes su mismo instinto. Poco a poco, Perceval, en su casa, practica con ese palo que le permitió ayudar a esa chica, porque se da cuenta de que es algo que puede ayudar a los demás. Hasta que un día, en uno de sus paseos, una tarde de otoño, se encuentra a unos hombres muy extraños. Son unos hombres que están hechos de hierro. Están montados en un caballo, pero es de hierro también. Y sus pieles son de hierro y tienen unos dientes de hierro en las manos. Son monstruos. ¡Monstruos!, les chilla. ¡Monstruos! Y uno de esos hombres se acerca. Chico, ¿qué te pasa? No te hemos hecho nada. Sois monstruos. Tranquilo. Sois los que matasteis a mi padre. No hemos matado a tu padre. ¿Quién eres? Soy Perceval. Les dice. Tranquilo, chico, tranquilo. Aquella tarde, ellos le explican cosas sobre la guerra. Le dejan sostener una espada. Y cuando él la sostiene, se da cuenta de que eso es la mejor sensación que ha experimentado nunca. La espada baila en sus manos. Y cuando monta en un caballo, se da cuenta de que el caballo obedece a cada uno de sus movimientos. No es como esas mulas de tirar el arado que tiene su madre. No, es un caballo de guerra, entrenado para cargar en el combate. Es un animal que está hecho para entender los pensamientos de un hombre cuando todo es caos a tu alrededor. Entonces le dice uno de esos hombres, chico, ¿te gustaría entrenar con nosotros? Vamos a estar aquí un tiempo. Podrías entrenar cada tarde con nosotros hasta que nos vayamos. ¿Qué te parece? Perceval les dice, bueno, es tentador. Podría intentarlo. Sí, vale, pero tendré que venir a escondidas. Bueno, vale, haz lo que quieras. Así que él cada tarde se escapaba por la ventana del granero y cruzaba el puente para ir a entrenar con aquellos hombres que habían venido del otro lado del mar, desde la Bretaña. Hablaban una lengua muy rara. Al caballo le llamaban cheval, pero, bueno, ¿qué más daba? Eran sus entrenadores, eran sus amigos, sus nuevos amigos. Un día se colocaron uno frente a otro en el puente. Era el día en el que le iban a enseñar cómo ajustar. Y entonces Perceval se montó en el caballo, colocó su lanza, y el otro, un hombre ya mayor, llamado Tristán, le dijo, bien, tienes que colocar la lanza así, chico. Yo te golpearé y tú tendrás que levantar el escudo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Tristán cargó y Perceval fue lento. Tristán golpeó en el escudo y Perceval cayó del caballo y cayó al agua desde el puente. ¡Ja! ¡Perceval!, le dijeron. Has perdido el caballo, le dijeron. Has perdido el caballo. Perceval. Y de ahí se transformó a Perceval. Eso es una de las raíces etimológicas que dicen que puede ser el origen del nombre de uno de los caballeros más renombrados de la tabla redonda. Os voy a explicar brevemente
el tema de la tabla redonda. La tabla redonda se conserva actualmente, lo que dicen en Windsor, una de las tablas redondas que pudieron haber existido, pero os voy a explicar quién la fabricó. La fabricó Enrique VIII y colocó en el centro la rosa roja de los Tudor. Nadie menos adecuado para construir una tabla redonda y colocar en ella su símbolo. Enrique VIII es la persona menos adecuada para compararse con el rey Arturo, pero, así que nunca penséis que esa es la tabla redonda, ¿de acuerdo? Si alguna vez la veis. Aparte de esto, vamos a explicaros. La tabla redonda es, si alguna vez existió, un prodigio de la artesanía, ¿vale? Estaba pensada para un número de caballeros X. Algunos piensan que era para 25, en cuyo caso su diámetro sería de 8 metros. Algunos piensan que su diámetro era para 100 caballeros, en cuyo caso su diámetro sería 25 metros. Las dimensiones se disparan hasta lo absurdo, porque si contamos todos los caballeros que conforman la tabla redonda, los que salen en los spin-offs, los que salen en los what ifs, los que salen en los ovas, los que salen en Thomas Mallory, los que salen en la expansión, los que salen en la tabla redonda, me diría 300 metros, ¿vale? Entonces, la tabla redonda, independientemente de que sea un objeto físico, que yo creo que no lo es un símbolo, ¿vale? Pero si nos tenemos que remitir a que es un objeto físico, les voy a explicar de dónde procede, ¿vale? La tabla redonda es un regalo que le hace el padre de Ginebra a Arturo cuando se casa con ella, ¿vale? Es un regalo del suegro, ¿vale?, para recordarle que era asimismo propiedad de Pendragón, ¿vale? Es decir, es un regalo de rebote, era propiedad de Pendragón, Pendragón se lo concede al padre de Ginebra y el padre de Ginebra se lo vuelve a regalar a Arturo, así que es uno de esos regalos que dando vueltas, ¿no?, hasta que el regalo más barato, ¿vale? El transporte, pues podemos imaginar que también era muy sencillo, porque era llevarlo así, ¿no?, rodando. Entonces, no, bromas aparte, es un regalo que hace el padre de Ginebra para recordarle a Arturo la equidad y la justicia. Una cosa que Arturo no olvidaría jamás y que tenemos que decir a su favor, ¿vale? Y, bueno, sí, es que ahí, ¿vale? Arturo, lo que pasaba es que tenemos que pensar, había un espacio en esta mesa ficticia, un espacio que se llamaba el asiento peligroso, y nunca se sabía exactamente en qué asiento se iba a sentar el rey. De esta forma no existían los favoritismos. Arturo podía sentarse cada día en un lugar aleatorio. De esta forma tú no podías, me he sentado al lado del rey, soy muy importante. No, él se sentaba un día aquí, otro día allí, otro día allá. El único que podía escoger en cualquier sitio en el que sentarse era Merlín, porque él podía materializar un hueco en el que sentarse y la mesa seguía exactamente como antes. Podía alterar el espacio y el tiempo y podía crear un hueco sin que nadie se sintiera desplazado, porque era tal su poder, claro, era un mago. El asiento peligroso era una silla que permanecía siempre vacía, que no ocupaba a nadie, solo podía ocuparlo alguien puro de corazón. Si tú te sentabas allí y no lo eras, bueno, podías tener problemas. Por ejemplo, no podías levantarte. O, por ejemplo, podías sufrir calambres durante un mes. O, por ejemplo, en fin, X, ¿vale? Desde las cosas más inocentes a las más, en fin, más imaginativas, ¿vale? Lo dejo a vuestra... La mesa redonda es esto, un símbolo de la igualdad que Arturo quiso expresar. Se cree que tenía un hueco entre medio para que se pudiera servir la comida entre ellos, que pudieran tener conversaciones, porque imaginamos que si las dimensiones eran tan grandes, las conversaciones no podían ser muy gentiles, ¿vale? Tenían que gritar continuamente, ¿vale? Y es en la mesa redonda donde tiene lugar el momento cumbre de la historia de la tabla redonda, que es cuando Galahad entra con el grial y se lo enseña a todos los caballeros. Y es entonces cuando todos pueden contemplar la grandeza del grial, ¿no? Antes, cuando se completa la búsqueda del grial y Arturo ya ha
sentenciado el reino, ¿no? Por esa búsqueda. Bien, ¿alguna cuestión? ¿No? Vamos al siguiente tema. ¿Qué es el Grial? El Grial, bueno, el Grial podríamos decir que es una curiosa mezcla de dos culturas, de dos tradiciones que os voy a explicar. Si nos tenemos que ceñir a la tradición cristiana, que es donde comienza toda esta historia, que podemos decir el Greal o el Santo Grial. Son tres formas de denominarlo y, creedme, son tres formas diferentes de decir tres objetos diferentes también, ¿vale? El Grial comienza en el mismo momento en el que Longinus atraviesa el costado de Jesús y lo hiere mortalmente. Entonces, un hombre llamado José de Arimatea, que era un hombre muy discreto, humilde, en el que nadie había reparado, era el hombre que había organizado la cena en la que Jesús se despedía de sus amigos. Era el camarero, era un hombre sencillo. Ese hombre aparece en la historia para que con ese cáliz, con esa copa con la que Jesús y sus amigos brindaron, lo lleva al Gólgota, quizás para enseñárselo a Jesús, para decirle, lo guardaré. Voy a acordarme de que vosotros estuvisteis ahí, fuisteis gente buena. Pero de pronto le encuentra un nuevo uso cuando ve que han herido mortalmente a Jesús. Y dice, bueno, él habló de sangre y de guardar la sangre de él. Él habló de sangre, de sacrificio. Voy a guardar su sangre aquí, ¿no? Y entonces recoge la sangre de Jesús que se vierte en esa copa. Y acto seguido se arruina pagando el funeral de Jesús y se arruina emprendiendo un viaje para poner a salvo esa copa. Bueno, se dirige a un lugar lejano, un lugar que la historia cree que es Britania, y allí deposita el Grial en un lugar que nadie sabe, y unos hombres que le acompañaron, también galileos, se comprometen de por vida durante todas sus generaciones a protegerlo hasta los fines de los tiempos. Bueno, eso es el Grial. Luego, hay otras historias que hablan de que el Grial podría tratarse de una línea sanguínea. Esta línea se trata en algunas novelas de divulgación y también en algunas películas, pero también se ha tratado de una forma muy rigurosa en algunos libros de teología. También el Grial se mezcla con las antiguas tradiciones cuando llega a Britania, es decir, hay una conexión entre la cultura romano-cristiana que llega a Britania con la conquista o con aquella gente que viaja de Roma, con aquellos exiliados, con aquella gente que va viajando, que trae influencias, con aquella gente que peregrina por el mundo, que trae ideas, que trae sueños. Hay una influencia entre la mezcla de la cultura romana, que hablan de un nuevo Dios, y la cultura antigua de los viejos dioses celtas, que hablan de calderos que son capaces de recuperar miembros perdidos, de recuperar juventud, de recuperar vida, de proporcionar poderes. Cuando estas dos tradiciones se mezclan, es cuando tenemos el Santo Grial. No antes. El Grial es una cosa y el caldero es otra cosa, pero cuando se juntan tenemos el Santo Grial, porque el Santo Grial está dotado de poderes formidables. La regeneración, curar heridas de bala, salvar al padre Indiana Jones. Es decir, el Grial tiene múltiples virtudes y sobre todo no solo virtudes físicas. Ya os he explicado antes que la mayor virtud del Grial no es una virtud física, sino es una virtud de iluminación, es una virtud espiritual. Y que cuando os he explicado la anterior idea del Grial, cómo la dama se acercaba a Gauvain, no le estaba ofreciendo una copa en ningún momento, sino que le estaba ofreciendo
cuenco de sus manos. Entonces, el grial no tiene por qué ser tampoco una copa, ni tiene por qué ser, sino que es la importancia de algo que contiene, ¿vale? Es algo que tiene algo dentro, que es a veces no es importante el recipiente, sino el contenido, pero no es una cosa sin la otra, tampoco puede ser, ¿vale? Así que, por lo tanto, el Santo Grial es un reto filosófico, es un reto místico, es un reto también histórico, se ha buscado históricamente, durante la historia ha habido muchas personas, cuerdas y dementes, que lo han buscado, que han dado, bueno, han dado mucho crédito a la historia del Grial, y para muy diversos usos, y por lo tanto el Grial es una cosa que, independientemente de que se crea o no, es importante y que tiene mucho valor cultural, porque pertenece a nuestra cultura, eso nos enriquece, ¿vale? Bien. Bueno, ¿deseas saber más? Aquí hemos llegado al final de nuestra conferencia, de este tiempo compartido con vosotros, y aquí os voy a hacer mi recomendación. Es el momento de las recomendaciones, y si aceptáis mis consejos. Bueno, aquí tenéis Las nieblas de Avalon. Aquí hay personas que se han leído Las nieblas de Avalon y os podrían explicar que es un gran libro. Ofrece una visión muy diferente del ciclo artúrico, ofrece una visión muy sana del ciclo artúrico, muy fresca y también muy novedosa, donde se huye de los clichés, donde Morgana siempre es la mala, porque sí, porque es mujer, y bueno, y es interesante porque también nos explica un poco sobre los druidas, una temática que, bueno, también es muy interesante y que, bueno, también convendría airear un poco, porque desde Julio César no se ha dicho nada de ellos, y Julio César no es que dijera nada bueno, precisamente. ¿Vale? Luego aquí, bueno, sale un juego llamado Knights of the Round. Si estáis cansados de formar parte de la historia artúrica de una forma pasiva, podéis ayudar a salvar Camelot con vuestro propio mando. Es decir, podéis permitir que en la forma de Lancelot, Arturo o Perceval, como os he dicho, Perceval aquí ya ha crecido, ya no es un niño, y va con una hacha y puede infundir justicia. Y podéis enfrentaros al malvado Mordred de una forma muy interesante, ¿vale? Yo os lo recomiendo, se puede encontrar en emulador y podéis pasar un rato muy grato, como yo suelo, ¿vale? La película Merlín el Encantador, ¿vale? En inglés se llama The Sword of the Stone, podéis verla en los dos. Yo recomiendo verla en inglés, las canciones son muy buenas, es una película muy interesante para verla con los chavales, es inquietante, tiene el mejor duelo mágico del cine, posiblemente, muy ingeniosa. Y luego viene uno de mis libros favoritos, de Jean Marcal. Este señor, no lo perdáis de vista si os gusta el ciclo artúrico, porque es un señor encantador, vive en Pontorson, en un pueblo de Francia, es un tipo muy próximo, muy majete, y es un hombre que le gusta mucho el ciclo, lo hace muy próximo, así como yo he tratado de explicar esta historia hoy, pues él lo hace también muy así, muy plano, para que todo el mundo lo disfrute y lo goce, porque es una cosa que debería estar en boca de todos, debería estar en la calle, ¿no? Tal como se explica una serie o tal como se explica algo que pasó ayer, no encofrado en una urna o protegido en un vitral o criptado en una... Esto debería estar pues como os he dicho, en la cultura popular, en el día a día, ¿no? Y la dama os guarde, ¿vale? Bueno, chicos. No te oigo, perdona, tienes que...
es que Perceval es un personaje que esta historia es una tradición, una historia que nos explica un autor francés. O sea, no es una historia explicada por un inglés, es una historia que explica un francés sobre algo que ha pasado en Inglaterra. O sea, la raíz de la historia no es inglesa, sino que es bretona, de la Bretaña. Es decir, que la señorita Rowling pues cogió, como hizo una tarea de búsqueda y, bueno, pues encontró esta información. Y ya sabes que a los ingleses les gusta mucho coger cositas y conceptos y tal, y adueñárselos. Esto es una historia originalmente bretona, porque los bretones atribuyen el origen de Perceval a la lengua francesa, ¿entiendes? O sea, ellos creen que la palabra Percival viene de Perceval, pero claro, ¿cómo va a existir el francés en una época tan pretérita a la caída si se remonta a la caída de Roma? Esto es una historia posterior que se ambienta aproximadamente en el siglo XI, cuando ya los monjes medievales franceses ya estaban recopilando las historias de los bardos. Es una historia bretona que ya se recopila de los celtas. Gracias por tu pregunta, muy amable. Adelante. Sí. La Dama del Lago le entrega la espada a Arturo posteriormente cuando Arturo es un adulto, porque Arturo y Lancelot es un caballero errante que se encuentra en un puente justando y poniéndose a prueba. Se le llama Lanzarote del Lago porque se encuentra en un puente combatiendo contra cualquiera que se acerque allí. Entonces Arturo combate con Excalibur de una forma brutal contra Lancelot, una forma despiadada, casi animal. Y hay un momento en que Arturo pierde la compostura de lo que un caballero debe ser. Y sale el instinto de su padre. Su padre era un hombre justo, pero en un momento dado se convierte en un monstruo. Entonces Arturo es un hombre justo, pero el combate, hay un momento dado en el que le pierde y se convierte en un ser sanguinario. Y en ese momento, justo en ese instante en el que Arturo está vencido por el deseo de la sangre, Excalibur se quiebra, porque Excalibur no está hecha para matar, para trocear, para encarnizarse, para mutilar. No, Excalibur está hecha para impartir justicia. Y es en ese momento en el que, no sé si respondo con eso tu pregunta. Entonces, Excalibur se rompe y entonces Arturo llora y suplica a la dama que le devuelva la espada. Entonces la dama le impone una penitencia. Arturo cumple esta penitencia y tiempo después Merlín arroja esos fragmentos al lago y la dama le devuelve en una noche dada, en una noche de otoño. Todas las historias artúricas tienen un componente otoñal. Nunca tienen lugar en un verano, os daréis cuenta, ¿eh? Porque el otoño siempre indica el tránsito, siempre indica la melancolía, pero indica sobre todo una cosa: los celtas estaban muy influenciados por la cultura del otoño y, aunque pudieron los cristianos erradicar muchísimas cosas, omitir, borrar, skip, delete, censurar, control Z, pudieron hacer muchas cosas, no pudieron quitar esa esencia, que era la esencia del otoño, que permanecía ahí, ¿vale? Eso es una cosa que me hubiera gustado explicar antes, pero no venía a cuento, y ahora como lo comentas tú sí, ¿vale? Una noche de otoño, la Dama del Lago le entrega de nuevo la espada, una noche de solsticio, y le devuelve la espada. Y Arturo no vuelve a hacer un mal uso de ella. El último uso que le da, el último buen uso que le da, es matar a su hijo Mordred. Y tras eso, pues es muy triste, porque Arturo se ve condenado a asesinar a su propio hijo. Y tras eso, morir, claro. O vivir para siempre en la isla de las manzanas. Pero eso ya es otra historia, lo sabemos. Tuvimos una profesora que sabía cuándo iba a regresar Arturo. Tenía sus cálculos, ¿no?
Miguel? Había hecho sus cálculos matemáticos de cuándo iba a regresar Arturo. Lo decía alguna historia, ¿no? Lo había computacionado, pero no... Pero cuando le preguntamos cuándo, no nos lo quiso decir. Secreto de familia, ¿no? Adelante, señorita, dígame. Es una gran pregunta la que me has hecho, gracias. Todas las preguntas, gracias. Un caballero no necesita... La valentía es importante, el honor, por supuesto, pero un caballero lo que necesita ante todo es coherencia y un sentido la noción del bien y del mal. Eso es lo más importante, saber qué está bien y qué está mal. Y sobre todo la camaradería, saber a quién está sirviendo, tener una causa justa a la que dedicarse, en el contexto en el que estamos hablando. Es decir, los caballeros de esta historia tienen un rey bueno al que servir, tienen un rey que actúa con justicia, que los trata como iguales, que los trata como amigos. Tienen un rey que moriría por ellos, tienen un rey con el que salen de aventuras, que les trata próximo, que nunca los trata con distancia, ¿no? Ser un caballero implica no aferrarse a las cosas, tener la noción de que todo es transitorio, pero al mismo tiempo saber que la vida es muy importante, no solo la tuya, la de los demás. Es decir, ser un caballero es ser un adalid de la vida, una persona que respeta los derechos de los demás, que respeta la ancianidad, la juventud, la vejez, a los niños. O sea, ser una persona, en resumen, íntegra. Eso es ser un caballero. Y como hemos dicho, no hace falta ni espadas, ni armaduras, no. Hace falta, eso sí, una dosis muy grande de buen humor, de entereza, de resistencia, y sobre todo, para ser un caballero y no caer, necesitas buenos amigos. Porque si te das cuenta, ni uno solo de estos caballeros, ni uno solo, está solo. Todos están codo con codo. No hay ningún caballero que fuera solo a ninguna de sus búsquedas. Todos tenían amigos buenos. Supongo que ser un caballero consiste en tener buenos amigos también. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el Santo Grial? No. Creo que yo lo sé. No. El Santo Grial. Es una pregunta muy interesante. El Santo Grial puede estar donde tú quieras. No, es una pregunta con la que pretendo... Escucha, no es una pregunta con la que pretendo evadir la respuesta, no. Es una respuesta muy sincera la que te estoy dando. El Santo Grial es un momento en el que tú... No es nada físico, como te he dicho, nada con lo que tú vayas a alcanzar... No es nada con lo que tú vayas a prolongar tu vida, ni vayas a regenerar un brazo, rollo Dr. Connors. No, o sea, es algo con lo que tú vas a darte cuenta de que has alcanzado una meta, no sé, es un momento de epifanía, un momento de paz, un lugar al que llegas y te sientes bienvenido, pero no has estado nunca. Es alguien que nunca has conocido, te sientas delante de él y dices, vas a ser mi amigo, lo sé. Y 20 años después estás cenando con esa persona y dices, no me equivoqué contigo, no te conocía de nada. Eso es el Santo Grial para mí. Supongo que hay muchas interpretaciones de lo que es el Santo Grial o lo que no, pero cada uno tiene la suya, ¿no? Para mí el Santo Grial, pues, ¿qué puede ser? Ya te lo he dicho. Supongo que la paz mundial, que dejen de matarse los palestinos y los israelíes, que las familias que los niños que tienen que ir a comedores sociales el gobierno les pague la comida en el cole y no tengan que ponerlo las familias. Eso sería un buen Santo Grial. A eso voy. En cosas muy cotidianas, pero que al mismo tiempo son maravillosas. Eso es el Santo Grial para mí.
¿Alguna pregunta más? Bueno, este es Sir Heath Ledger. Es un caballero que, bueno, no solo es un actor de películas y tal, también ha salido en algunas de nuestras partidas de rol y ha tenido la ocasión de demostrar que es un personaje muy digno en la fantasía y por eso, bueno, tiene un lugar de honor, ¿no? Bueno, por eso está aquí. Tú ya sabes que el rol es algo que también trasciende, ¿no? Lo que es real y eso es importante, ¿no? Por eso está ahí, porque es un gran tipo, ¿no? Y estuvo con nosotros en momentos duros. Y eso está. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Dime, tío. Bueno. La idea esta así artúrica y romántica para inspirarse en lo que se conoce como la vida de Tolkien, es como lo que ha comentado el compañero, algo así como lo que hizo Harry Potter, lanzó el arco tipo Scorpion, o es algo que dio una libre interpretación a su manera y añadió otras cosas. Bueno, es una pregunta corporativa. Yo imagino que, bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? Yo creo que hay unas cositas, yo creo que han hecho pues un poco de coger influencias y ya está. Sí, te puedo responder esta pregunta junto a un rollito de primavera después. Porque hay cámaras. Pues. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna preguntita más? ¿No? Digues, Marc, tu volies preguntar-me alguna cosa, sí. Digues. La que tu vulguis. És que ningú... O sigui, no hi ha... La història del rei Arturo, ningú ha pogut mostrar que va existir. Ningú. Llavors, tothom fa especulacions sobre qui va poder ser el rei Arturo. Alguns diuen que va ser un heroi, un romano celta, alguns altres diuen que no era ningú, uns altres diuen que era un bandit, un senyor de la guerra, uns altres van dir que era una persona o un grup de persones que anaven morint i anaven agafant la seva identitat. Bueno, no se sap. Després la història fantàstica, bueno, ja saps com va tot. Yo soy William Wallace. William Wallace mide más de 2 metros, ¿no? Si estuviera aquí lanzaría rayos por los ojos, no? És una mica tot això, no? Vull dir, s'agafa un moment la figura del personatge i es sobredimensiona fins que es converteix en un mite, no? D'això van les coses, no? ¿D'acord? ¿Sí? ¿Una preguntita más? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? ¿No? Pues ha sido un placer. Agradeceros mucho vuestra presencia, ha sido muy grato y ha sido un verdadero honor haber estado en esta tabla con vosotros, brindando y junto a los mejores caballeros que sois vosotros. Bueno, pues ha sido muy divertido, muy diferente, algo muy especial. Y por esta temporada damos por finalizadas la primera serie de conferencias, que han sido 8. Volveremos a empezar en septiembre, ya tenemos 5 voluntarios más para cosas totalmente diferentes. Y ya os iré diciendo, pues me ha encantado compartir esto con vosotros, ha sido muy divertido, muy agradable. Os deseo muy buenas vacaciones y nos vemos en septiembre.